Qué bien. Pues ahora sí ya estamos en vivo, mi querido Germán. Te doy la bienvenida. Primero te presento, para que la gente que nos vea, pues sepa quién eres y pues me gustaría dar una pequeña introducción de pues nuestra participación juntos. Germán Pérez Estrada es licenciado en educación y maestro en psicología educativa. Es el representante de Tabanta Guía y Facilitación Educativa, que es un proyecto que está en redes sociales, pero que tiene la finalidad pues de acercar el conocimiento sobre estrategias de aprendizaje y también de enseñanza. Entonces, pues Germán es mi amigo, hemos compartido momentos importantes en la formación, nos conocimos en una institución allá algunos años atrás. Y pues para mí es un honor que estés acá conmigo, mi querido Germán, porque pues me has acompañado en este proceso. Creo que iniciamos casi juntos, lanzamos Psicologiando con Ross, despuesito de que tú habías empezado Tabantac. Ujú. Fue Sí, claro. realmente muy motivante, pues la colaboración que hemos hecho en diferentes espacios en donde nos han permitido llevar charlas informativas, pero también como con un sentido de valor para la sociedad en estos temas de la educación. ¿Cómo estás, mi querido Germán? Pues hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar invitado esta tarde a tu canal y pues conmemorando pues tus 5 años de trabajo y gracias por esta distinción de considerarme para pues esto que está siendo muy frecuente, ¿no? Estos webinars, estos enlaces en vivo desde cada uno desde nuestras casas. Y bueno, pues ya nos habíamos tardado en haberlo pensado, estábamos muy ocupados, pero yo creo que estábamos igual como todas las personas, sufriendo y viviendo y organizando otras actividades, pero bueno, ya se dio y pues un gusto estar aquí, un gusto estar estar acompañado por tantas personas que compartimos y que también sé que son, ¿cómo se llama? Que te siguen y que también me siguen y bueno, pues un gusto de estar como por muchas cosas, por estar alegre esta tarde. No, pues la verdad es que es un gustazo tenerte por acá y pues ya tenemos a 7 personas que nos están viendo y un like, digo, te lo informo porque como creo que Ah, esta parte tú no la puedes ver, no, para eh, nada. pero en los comentarios sí, lo cual me da mucho gusto que los puedas ver. El día de hoy tenemos pues un conversatorio que tiene la finalidad de que tanto tú en tu área de expertise como en la mía podamos compartir tanto nuestras experiencias como nuestras reflexiones profesionales acerca de este tema que creo que a todos nos transformó en todas las familias en México y tal vez en todas partes del mundo sobre el uso de la tecnología en la educación y muchas situaciones que se han venido gestando alrededor de esta experiencia que no estábamos al 100 preparados, que ya se venía dando en muchos espacios la educación a distancia, pero cómo ahora nos ha venido a transformar. Entonces, nuestra temática general va a ser hablar justo de esto, de cómo generar educación a distancia a través del uso de la tecnología sin perder la perspectiva humanista, que es la que nos tiene aquí a ti y a mí platicando y que nos va a dar mucho gusto que aquellas personas que nos estén viendo nos puedan compartir sus dudas, sus preguntas, sus reflexiones y que vamos a dar un espacio de tiempo después de que podamos ir planteando nuestras ideas para poder contestar y contribuir como esta charla en conjunto. ¿Te parece bien, mi querido amigo? Sí, sí, es un gusto. Aquí estaremos conversando en una charla de café. Muy bien. Pues la primera temática que queremos abordar es como contextualizarlos a todos ustedes sobre cuál es la situación actual de la educación pública y privada en México, enfatizando específicamente cómo los profesores han dado respuesta a esta pandemia, de que veníamos de un sistema, digámoslo, tradicional, en donde los profesores tenían su espacio muy controlado en el escenario de clases para poder vertir información y mostrar, generar estrategias de aprendizaje y cómo el hecho de que esta pandemia viniera terminó completamente por transformar este escenario en donde pareciera que ya no lo podemos controlar de la misma manera. No sé qué opinas al respecto de esto, mi querido amigo. No, pues es que a todos nos tomó por sorpresa realmente, ¿no? Y aquí es importante resaltar, pues, que México es un espacio, es un país multicultural con
con diversidad de economía, con diversidad cultural, con diversidad étnica, pero también con diversidad de recursos. Y entonces aquí, pues un reconocimiento a todos los maestros, a todos los centros escolares y directores y padres de familia que, pues unidos a lo que la propuesta de la Secretaría de Educación de, pues no dejar a nadie fuera del camino para seguir con lo de con la parte educativa, pues desde sus contextos y sus posibilidades dieron una respuesta lo más rápido posible y armada, porque todo, como bien dices, es algo presencial, no se tenía en cuenta eso. Se ha estado hablando sobre este énfasis que tiene la tecnología, pero no como el centro total. Entonces, ahora sí es nuestro centro total, pero pues ha habido muchas formas en cómo las personas han tratado de organizar esto. Algunos más ya tenían ya elementos, porque ya tenían este sistema de plataforma, ya solo se siguieron, pero hay otros que realmente no. Yo tuve la oportunidad de platicar con algunas compañeras maestras, amigas mías, de primaria, de preescolar, directoras, maestras frente a grupo. Una gran diversidad de formas de apropiarse, pero de todo, ¿sabes qué me di cuenta? Me di cuenta de ese compromiso que ellas tenían con todas estas formas de decir, bueno, es que estoy con esta parte creativa, estoy viendo lo que dice el requerimiento, lo que dice la secretaría, lo que dice mi director, pero estoy viendo mi comunidad, entonces vamos a tener que hicieron, como dicen, de tripas corazón, de la mejor forma para organizarse. Entonces yo creo que de entrada yo reconozco de todas estas personas este gran compromiso ante pues lo que se trató de armar lo mejor posible. Yo digo, no sé si fue malo o bueno, yo creo que fue una respuesta que se buscó dar para no dejar a los demás, a nadie fuera. Entonces yo creo que es algo muy importante. Sobre todo porque, como lo dices, pues México tiene diversidad de culturas, los escenarios no son únicos, hay espacios en donde, si hablamos de la educación en zonas rurales, pues no se tiene la infraestructura para tener la tecnología al 100. Si pensamos también en las diferentes economías que no permiten a lo mejor tener un internet que nos permita estar conectados sin trabas, porque esto también es una realidad, que México tiene pues una infraestructura no del todo sustanciosa como para que la gente pueda estar en una transmisión en vivo como ahorita sí. Y tú y yo estamos haciéndolo, y que no haya como estos espasmos donde la luz se va, donde el internet falla y entonces pues nos falló el centro de todo lo que estábamos intentando hacer. Por un lado lo que tú dices, por el otro lado que también la educación pública y privada en ambos espacios se enfrentó diferente esta situación, a mí me parece. Vivo con un maestro también que me tocó verlo todos los días preocupado porque algunos chicos que no estaban acostumbrados o no tenían hábitos de estudio, pues se las vieron negras, y si el maestro no estaba tras en la escuela, pues ahora cuanto y menos no había la posibilidad, se tuvieron que agarrar de los papás, y los papás ensimismados también en su propia preocupación económica, claro, en sus propias necesidades. Además, venir a ajustarse a esto de tengo que estar detrás del pequeño, de la pequeña o del adolescente para que haga las actividades que usualmente hacía en la escuela y ahora tiene que hacerlo en casa. Es que sí es cierto lo que tú estás mencionando. Por una parte, los estudiantes no están acostumbrados. Sin plataforma o con plataforma, los chicos muchas de las veces tienen esta cuestión de esperan la directividad del maestro, donde el maestro es el que les diga todo lo que tienen que hacer, y entonces ellos reciben. Entonces, esta parte, por una parte, si en la vida cotidiana, en las prácticas normales, sucede eso, ahora imagínate acá que se necesita más autorregulación. Pero por otra parte, eso que estás mencionando son las vivencias que tuvieron los papás, ¿no? Porque además de hacer home office, además de estar ellos lidiando con las cuestiones de por ejemplo, las mamás en la casa, la comida, el trabajo, con las trabajadoras, todo lo que tenían que hacer, y además estar cuidando a los niños para que ellos no perdieran esa parte, ¿no? Y otra es la parte de los recursos, porque a veces, pues cada quien tiene, en algunas familias están muy afortunadas y tienen su computadora, cada quien tiene su dispositivo móvil, pero en otros había casos de un solo dispositivo, o un internet muy lento, o simplemente no había internet.
Entonces también a mí me tocó ver muchos estudiantes que me contaban varias cosas que ya, pues, que con muchas realidades de tengo que salir a trabajar, ya me enfermé, ya me sucedió un fallecimiento, y esa parte emocional, pues es que realmente la afectó a todos, ¿no? Entonces yo decía, de verdad que me decía una querida amiga que tú y yo te conocemos, Rosa Mayela Chiqui, que le mando un saludo muy grande porque es una persona que también hemos trabajado muy bonito. Decía, pues ni Exacto. modo, hay que ser solidarios también. Los maestros teníamos que ser solidarios con los estudiantes para poder apoyar de las maneras diversas que con esa flexibilidad. De hecho, es lo que dijeron a todos, la mayor flexibilidad, porque en este caso no podemos, tenemos que ajustarnos a lo que hay, ¿no? Entonces, así Exacto. tenemos que hacerle, ¿no? Y las frustraciones que esto genera, que es bien importante porque tocaste un punto importante. O sea, el hecho de estar emocionalmente afectados ya por el temor al contagio y adicional a eso, pues tenemos que seguir, no había tiempo para procesar o creo que sigue sin haber tiempo para procesar, es simplemente hay que continuar y están estas demandas que hay que trabajarlas, ¿no? Entonces, Sí, creo que este es el contexto real que tenemos, que bien lo dijiste, la cuestión económica, las etnias, la infraestructura de Internet, que es la tecnología que nos ofrece nuestro país y nuestro bolsillo, ¿no? Porque a lo mejor nos pueden ofrecer el Plus Ultra, pero no podemos acceder a ellos porque económicamente hablando, esta es otra situación. En muchos espacios de trabajo redujeron el salario a la mitad y los gastos siguieron. o personal, que muchos eran independientes. Me tocó escuchar historias de mis estudiantes de mi papá es independiente, tengo que traerle al ruedo, o soy el que sostiene ahora a mi familia. Entonces, ¿cuántas realidades, además de todo lo económico, lo emocional, que tenían que lidiar las familias? Entonces, Así pues es. sí, o sea, pues había mucha buena intención, pero realmente estábamos o estamos sobrepasados, porque esto todavía no se acaba. Exacto. Yo creo que, fíjate que estábamos comentando en otro video una persona que se llama Daniel Tobar, que estudió ciencias políticas, él nos decía, porque yo hacía este llamado a las instituciones que se dedican a ofertar servicios como son las compañías de Internet y de telefonía, que se solidarizaran con la población, porque si el salario está reducido, ¿cómo pretendían que siguiéramos pagando los mismos servicios con ese salario? Y entonces él decía es que en realidad el gobierno no puede obligar a estas empresas a hacerlo por el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y entonces decimos, wow, efectivamente todas estas condiciones son las que hacen que el ejercicio de la educación se convierta en un verdadero reto y lo peor del caso, bueno, no sé si es el mejor de los casos, es que a partir de la educación hay muchas cosas que se logran favorecer en la sociedad y que se ven limitadas justamente porque no se le da la importancia o no se le puede dar la importancia y no solo la importancia, sino que se le den los recursos para que puedan seguir trabajando en familias, los propios docentes que estaban también desde su casa intentando generar las mejores estrategias, porque digo yo, recuerdo a mi pareja estar viendo las mejores plataformas, el mejor medio, que si el correo, que si la plataforma que pagaba la escuela, que si utilizar las que son gratuitas, cómo hacerle llegar la información al estudiante de una manera atractiva, ¿no? Porque además el uso de la tecnología incluye esto. No sé si te parece bien que ya esbozamos con mucha claridad este contexto en el que estábamos y voy a leer unos comentarios, ¿te parece bien? Sobre este Sí, primer claro. fragmento. Sí, haciendo cierres más o menos parciales, claro. Sí, Sí, dice sí. Cristal, saludos para mis dos queridos maestros que conocí en la pedagógica. Así que Mm, saludos también para Germán. ¿Sí lo estás mucho viendo? gusto. Sí, ese está bien. Gracias, Cris SB. Cris V. SB, Cristal, luego dice Jess GR. Saludos, profesor Jessica. Germán. O sea, ya te mandaron saluditos. Sí, gracias, Jessica. Siempre muy participativa en las páginas. Ok, dice Vero Viveros Rogel. A todas esas Verito. condiciones, mira, es que se me está olvidando hacer esto. A todas esas condiciones se han sumado también la diversidad de condiciones sanitarias. Oh, sí, Para mí ha sido como traerme a la institución adentro de mi casa a las claro. 24 horas y tener todo el tiempo presente la necesidad de empatía. Oh, Qué sí, importante. porque además nos piden una calidad la misma, ¿no? Como trabajadores, o sea, Exacto. pues estás en tu casa, pero pues tienes que seguir dando producción, ¿no? Y altos resultados, ¿no? Porque eso no puede parar. Es que difícil, ¿no? Por una parte.
sino Exactamente. todavía esta parte que tenemos que atender. Dice Yes GR, además de ponernos en conflicto con las redes y plataformas, esto como docentes nos hizo darnos cuenta que muchos alumnos están en desventaja Ah, porque sí. no cuentan con dispositivos para cumplir con las actividades. Efectivamente, es lo que estábamos Sí. comentando, es decir, esta es nuestra situación. No sabemos si reír o llorar o hacer un buen chiste, un buen meme de esto, porque creo que no tenemos de otra al final, ¿no, Germán? Sí, sí, definitivamente pudimos ver y comprobar las desventajas, sí, porque pues es que, pero pues como siempre yo le decía, me hicieron una entrevista para un periódico, y yo decía, bueno, pero como buenos mexicanos dimos batalla lo mejor que pudimos y ya cerramos el ciclo escolar, chueco Claro, derecho, porque claro. también pues hicimos, como dices tú, el ejemplo de Rodrigo. Cómo Uh-huh. se tuvo que ingeniar y comprometer y ver cómo adaptar. Yo también fui aprendiendo en el camino, tengo unas ideas de lo que debe ser, pero ya están donde, y órale, que era para antier, pues te pone a correr, ¿no? Entonces, Exacto. Muy bien, dice Carla Ordaz. Muchos, Carla, sí, sí la claro, ubicas. claro, Carla. Dice, muchos saludos, profe Germán, un gran profesor y un gran ejemplo. ¿Qué decir de mi querido Germán? Por eso lo tenemos aquí hoy. Dice Edgar M. Medina. Saludos, maestra Rosalba. Saludos también al maestro Germán. Un gusto verles y escucharles. Un saludo, Igual, Edgar, por estar gracias, ahí. Edgar, igual que nos acompañes. Pues muy bien, mi querido amigo. Pues vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra charla para compartir qué es el papel de la educación en la formación de una persona, la Claro, finalidad y los requerimientos. Tú creo que pusiste algo bien interesante, pero ya no me cabía completo no, en el banner de la educación 2030 y el plan actual de la SEP. Creo claro, que en esta parte de la educación, en la formación, creo que esto es una invitación siempre, como nos ha pasado en la historia de la humanidad, parece ser que después del diluvio, pues viene justamente empezar a planear, a replantear cómo podríamos atacar, y esto ya se queda en el registro para la humanidad, qué te necesitamos considerar, aun cuando no tengamos una pandemia o una alerta de exacto. esta naturaleza, para poder salvaguardar los objetivos de la educación sin que nos veamos tan afectados pese a la situación social, o en este caso es una situación de sanidad, que es de salud, es prácticamente la vida, Así es. ¿no? Sí, sí, realmente con o sin pandemia ya empezaba a existir un movimiento ya mundial sobre replantearse sobre qué era educar. Y eso es algo maravilloso porque hemos seguido y solo nos quejábamos de la educación, pero ya existieron diferentes movimientos. Pues, por ejemplo, puede verse esta parte de la educación 2030 a partir de la declaración de Incheon de mayo del 2015, donde se empieza en este país a tomar acuerdos en función de los objetivos del desarrollo sostenible, del cuarto, donde se habla de garantizar una educación independiente, equitativa, permanente a lo largo de la vida, con calidad. Entonces, este acuerdo donde es mundial, se empieza a ver de que todos los países necesitan estar pendientes en sus contextos y en sus posibilidades de darle privilegio a la educación, ¿no? Pero pues cada uno tiene su realidad y como siempre le digo a mis alumnos, como dice Niurka, cada uno tiene su verdad y tiene sus formas de hacer sus cosas, ¿no? Pero aquí la Exacto. idea es de que ya se puso sobre la mesa y que cada quien tenía la intención o tiene la necesidad o la responsabilidad de echarle ganitas y galletas para que esto funcione en su espacio. Y por otra parte también los esfuerzos de que también se plantean, al menos en esta parte de documento, en la parte del sistema educativo mexicano, con nuestro plan y programas de estudio de educación básica, donde a través de se hace énfasis sobre esta parte de la importancia de contar con una forma útil para hacer educación. Y en esta parte de que pues, se sustenta en el artículo tercero, donde en ambas partes, fíjate que hay una distinción, se plantea la parte humanista en el documento de Educación 2030 y en el artículo tercero se habla de este desarrollo integral, de la promoción y de la potenciación de todos los de la persona, pero hablan y ponen énfasis en esta parte integral, pero también humanista en la forma de proceder. ¿Y qué es humanista?
con o sin pandemia, tendría que estar. Es una parte más humana, pero también una parte donde no se deje la calidad, la permanencia y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde haya inclusión, donde haya todo esto tan bonito que hay, pero qué difícil es concretizarlo. Pero al menos ya está en papel y cada uno desde nuestras realidades necesita irlo aterrizando, pero primero tenerlo presente, tenerlo claro y ya después empezar a bajarlo y aterrizarlo en formas concretas. Yo creo que cada uno de nosotros lo ha ido procesando, lo sabe uno, y entonces pues lo va uno aterrizando en la medida de sus posibilidades conforme va uno aprendiendo. Y aquí lo importante es de cómo hacer las cosas. Y aquí la idea es empezar a platicar prácticamente sobre cómo tendríamos que hacerle con o sin pandemia, con tecnología o sin tecnología, tendría que eso estar presente. La educación tiene que ser más humana y que no solo atienda la parte de desarrollo de competencias, desarrollo de habilidades, desarrollo de conocimientos, sino también en una manera mucho más, más organizada y más vivencial y de una manera más práctica. Fíjate que has tocado puntos bien importantes, mi querido amigo, porque por un lado, esta postura humanista que habla de un desarrollo integral y que ese desarrollo se refiere a la parte más individual como persona, pero también a las áreas familiares, al derecho a poder socializar, a estar inserto en un grupo de personas, a tener recursos en el futuro para poder generar a su vez una productividad, el que pueda tener derecho a la familia, a una casa, a una vida digna, y que eso influye en una definición que por salud tenemos de lo que significa justo eso, la salud. Es una parte de biopsicosocial y trascendente, y todas esas áreas tienen que estar cubiertas. Y entonces ahorita que estábamos planteando todo esto, decimos, bueno, sí, los maestros hicieron circo, maroma y teatro para tratar de cubrir esos objetivos, y seguramente se preguntaban ¿qué valores podemos transmitir así? Si una de las partes importantes es aprender a respetar los tiempos, y que es algo bien complicado en los niños que apenas están entrando en la educación, los niños que siguen en el proceso de formación en la adolescencia, y que este respeto es un valor también que tiene que ver con cómo insertamos esa necesidad de responsabilidad en los chicos cuando no lo tenemos enfrente, ¿no? Cuando tenemos una dificultad, algo como si fuera un obstáculo que no nos permite llegar a ellos. Y que este contacto es lo que se entiende o se sobreentiende por deslizamiento de sentido como la parte humana, que nos hace estar conectados, pero viene como que por un lado el contacto y por el otro lado la posibilidad de tener derecho a tener una vida desarrollada. Y ahora te quiero decir algo que a mí me ha hecho muchísimo ruido en todo esto, porque ahorita está de moda la neuroeducación y estos planteamientos de la neurociencia que empiezan a brotar y a hacer reflexionar esto que nosotros ya sabíamos y que habíamos entendido sobre la educación humanista. Decir, bueno, pues potencializar al chavito, al niño, al adolescente en todas sus capacidades. Y resulta que nos viene y nos dice Francisco Mora, que es uno de los grandes exponentes de la neuroeducación, y plantea que muchas de las áreas cerebrales no se llegan a desarrollar cuando tenemos espacios demasiado controlados, pero que son espacios que no están en contacto con la naturaleza, y entonces pareciera ser que él no habla directamente sobre el que sea una educación humanista en el sentido estricto de la definición, pero sí lo hace ver como de para que se desarrolle como persona y pueda adquirir su potencial a nivel cerebral, necesita estar en un ambiente no controlado, sino en un ambiente natural. Y entonces aquí, de repente, esto fue así como el boom cuando yo me enfrenté a estas nuevas posturas de decir, ok, y entonces, ¿en dónde queda? Pues nuestra definición de una educación humanista. ¿Tú qué piensas de esto, mi querido amigo? Pues es que primeramente tendríamos que replantear qué es educación. Para empezar, educación tiene que ver con esta parte de extraer lo mejor de sí mismo para que la persona pueda desarrollarse. Y en esta parte está muy íntima, está íntimamente relacionada con la formación. En la formación de ir dándole forma desde la experiencia de la persona en la participación. Si pensamos que es más allá de transmitir contenidos programáticos, entonces tendríamos que ver que todo es lo que influye
y que permite que nos potenciemos en diferentes partes o en diferentes aspectos. Ahora, también hay que tener en presente que un acto educativo no solo es el aspecto cognitivo, está la parte emocional, la parte contextual, la parte cultural y la parte social. Y si uno como educador tiene presente todo esto, al momento de trabajar con pandemia o sin pandemia, con tecnología o sin tecnología, el acto educativo tiene que estar funcionando mejor. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, podemos generar lo demás con mayor facilidad. Pero si no tenemos esta parte, que además yo creo que es lo que mencionas, está muy especializado, pero tenemos que partir del hecho, y como nosotros los maestros fuimos formados todavía en el sistema de el privilegio de la parte cognitiva, de entre más enciclopedismo y más conceptos tienes, pues obviamente seguimos replanteando esas dificultades y por eso seguimos atorados en esta forma de centrarnos en esto que se intenta ahora a través de los planes y programas, que yo les veo una muy buena intención, pero aquí la cosa es cómo aterrizarlo, cómo, pero primero necesitamos entender el acto educativo, cómo está compuesto. Y si nosotros entendemos esta parte emocional, esa parte social y cultural, pues vamos a hacer adaptaciones y vamos a saber conducir eso para potenciar, entre otros aspectos, la que tú mencionas como la neuroeducación. O sea, ¿qué quiere decir que con esto que tú estás diciendo, amigo, quiero entender, ¿no? Porque además tú eres el experto en la educación. Y dices, no, esa sonrisa. Bueno, aquí la cuestión es que entonces podríamos definir, no sé si te parece bien que vayamos como cerrando este bloque, sí, claro. Diciendo el acto educativo, o sea, la educación, ¿cuál es el papel de la educación ahorita con esta nueva condición que tenemos, que con o sin tecnología, el chico o la chica, el niño en formación adquiera, ¿no? Adquiere esta cualidad de formarse de manera integral a través de todos los recursos y las estrategias que se puedan generar según la trinchera de cada profesor, ¿no? Quiero entender que esta es la parte y que lo importante es que tengamos por lo menos una semilla ya gestada en el estudiante y que dejemos que la germine, como esto que dijiste, la educación no solamente es una cuestión de dar información, sino que tenemos que ver la permanencia y darle el seguimiento. Sí, pues son unos aspectos en los que se puede concretizar y para lo que sirve la educación es para generar pensamiento flexible, generar pensamiento reflexivo, generar creatividad, generar solución de problemas y toda esta parte de lo que llaman habilidades del siglo XXI más saberes específicos de contenido especial y de disciplinar. Pero también a la par, van a las dos cosas a la par. Entonces, esa es la intención. ¿Por qué? Porque como se dice también en el plan y programas, necesitan dar respuesta y eso también, los planes y las formas de educar a las necesidades actuales que tenemos. Entonces, ¿qué se necesita? Pues lo que han planteado muchos expertos también en este tema y Educación 2030 dice, pues necesitamos enfrentarnos a situaciones reales donde sepan resolucionar problemas, donde tengan capacidad de trabajar con otros, donde sean capaces de evaluarse, donde venga esta parte de guiar y trabajar estratégicamente, donde tengan este pensamiento metacognitivo. Pues claro. Esa es la finalidad, eso es lo que quieren adicional a los saberes disciplinares que contienen un programa de estudio, pero también estas competencias o esas habilidades del siglo XXI que te digo que van pues, de resiliencia, trabajo en cooperación, solución de problemas, entre otros. Y que yo creo que esto abrió la posibilidad, mi querido amigo, de que también el profesor diera un giro importante y que se entendiera entonces el valor que tiene, porque claro, el hecho de que ahora estén en casa es realmente enfrentarse a la realidad, ¿no? O sea, la educación con o sin escuela sigue siendo la educación y entonces el hecho de que ahora estén en casa, lo que le conocen como el homeschooling, bueno, pues es la oportunidad también de replantear cómo ahora lo que la educación siempre ha dicho, que sean equipo, papás, profesores, todos los agentes educativos que puedan de alguna forma colaborar desde sus diferentes roles para que el acto educativo entonces tenga lugar. Y yo creo que esto habría la posibilidad de otra charla sobre entonces ahora cómo esto trae el homeschooling
a la educación, ¿no? O sea, cómo se transforma el rol del profesor en esto. ¿Te Sí, parece bien si leemos algunos comentarios de este bloque sí, que sí, nos sí, para ir hicieron? cerrando y pasar al siguiente. Dice Álvaro P. Estrada, dice, considero que como Hola. docentes tuvimos también el reto de adaptarnos en el corto tiempo a llevar nuestras clases a un modelo de clases remotas, buscando la manera que todos los estudiantes logren un aprendizaje significativo y que se mantenga una calidad educativa. No, sí, es que me tocó también estudiantes que eran maestros que pobrecillos les exigían de ahora tienes que subir actividades y tienes que manejar la plataforma y tienes que estar pendiente y tienes que cubrir todo y además que salgan bien. Entonces dices, ahí te encargo, Exacto. pobres profes. Entonces, de la noche a la mañana, le digo, los que no estaban en eso, tuvieron que entrarle al quite y a ver cómo, porque era su responsabilidad. Decía hace rato Vero, decía, es que me traje la casa, mi trabajo a mi casa porque también necesitaba yo seguir no bajando mi productividad. Entonces, Exacto. así los maestros, ¿no? Entonces, a ellos les metieron de capacitaciones breves, pero ya querían productos. ¿Por qué? Porque no les convenía a las instituciones pues bajar su calidad, ¿no? Entonces tenían que dar la respuesta. ¿Y quiénes salen pagando el plato? Como siempre, los profes. Y de Los paso profes. los papás y de paso los alumnos, porque Y de los paso. profes también, ahorita lo vamos a ir viendo, llegaron cantidad de tareas donde los chicos tenían que dar respuesta y luego no sabían ni cómo. Y entonces, ¿cómo se procede o cómo se trabaja en línea? Bueno, pues los que hemos tenido la oportunidad de vivirlo, tenemos noción, pero también por formación, pero cómo adaptar esta parte. Y pues, fue una revoltura de sentimientos, emociones y de Claro. habilidades que fuimos desarrollando en el camino, unas muy buenas, otras que quedaron limitadas, pero pues es que yo digo, la pandemia, la educación después de la pandemia ya no va a ser la misma. Exacto, yo creo que esto daría la posibilidad para que se abrieran foros y también los profesores tengan la oportunidad de hacer planteamientos importantes sobre esta realidad que vivieron y crear estrategias, porque al final, como bien lo dices, las instituciones, no se va a escuchar feo, pero se lavaron las manos, se recargaron en la posibilidad de respuesta de los profes. Entonces vamos a ver otro comentario, ¿te parece bien, Germán? Dice Cristal, algunas mamás me hablaron para comentar que se regresaban a sus pueblos porque aquí en la ciudad se quedaron sin trabajo y no alcanzaba Claro, el dinero para pagar la claro. renta. Y en sus pueblos no tenían señal ni de No, TV sí. ni de internet. Otros tenían acceso a un celular, pero en ellos tampoco había la capacidad para descargar aplicaciones o no contaban con el internet suficiente para trabajar en los programas necesarios. Y pues Claro, como profesores tuvimos entonces que buscar estrategias para cada caso. Hubo otro. Ok, claro, Dios, claro, pobre, sí, sí, súper sí. fuerte. Es que movió y impactó en diferentes áreas, de diferentes maneras, y cada uno tiene su propia historia, porque no podemos Así es. unificar de que todo fue malo, todo fue bueno. No, cada quien lo vivió de una manera distinta en su contexto, en su familia y como persona. Exacto. Tenemos otro de Gaby Delgadillo que dice, la SEP solicitó que se comenzara a trabajar el tema de socioemocional a Ujú. partir del ciclo escolar que viene, lo cual para mí me parece importante, pues es un tema que siempre se tiene que trabajar, no solo por estos sucesos que se están viviendo. Totalmente de acuerdo, que es algo que sí hay Sí, muchos programas, porque sí los hay. El problema es que sigue recayendo en los profesores la necesidad de que den atención a esta parte socioemocional porque pues hay que decirlo, ¿no? No se abren espacios para que otros expertos también le entren a esta parte y los profesores no se vean sobrecargados de ser todólogos, ¿no? claro, incluso menciono una frase que una alumna me dice, que dice, ajá, sí, se habla de la atención al estudiante en la parte socioemocional, y al maestro, ¿quién le da Esa atención atención. emocional? ¿No? Cuando el que tiene que estar saliendo al campo de batalla, además debe ser inclusivo el profe, y además tiene que llenar documentación, y además tiene que dar respuesta y atender a todos los papás, porque también los papás, ¿no? También tienen Exacto. sus demandas y también con justa razón, ¿no? Tienen sus necesidades que necesitan ser atendidos. ¿Y quién atiende al profe? Exacto. Eso fue lo que se les olvidó en todo esto, ¿no? Y nada más falta decir el comercial, pues que en Locatel haya en la línea Ujú, emocional las claro, 24 horas del día gratuito aquí en la Ciudad de México y zona conurbada, o Saptel, que es servicio de atención psicológica por teléfono, que también es gratuita. O sea, creo claro. que sí es importante que existan esos espacios para los profesores. Dice Natalie Carmona,
Trabajo en una zona semirural, fue súper difícil lograr aprendizajes, la mayoría de la comunicación fue por WhatsApp con los pocos papás que tenían teléfono y para estas comunidades siento que no fue nada fructífera ni bien lograda. La Sí, limitante tan fuerte, la sí, comunicación que se sí, vio se fallada. trató de hacer lo mejor posible, ¿no? Y había lugares donde en internet tenían que, o sea, habían algunos papás tenían que, maestros tenían que ir a sus casas a dejar, o pasaran por sus, ¿cómo se llama? Por su paquete de materiales, de fotocopiados. Sí, pues es que cada escuela le dio como pudo Exacto. a las cuestiones y no necesariamente tuvieron que hacerle. Y te digo, encontré este, formas diferentes, ¿no? Porque también hubo tanta realidad, por ejemplo, hubo programas de radio, hubo cuestiones de programas en línea, hubo por televisión, pero pues es que México tiene una gran desigualdad social y económica que no todos, como dice Natalie acertadamente, pues se hizo lo que se pudo. Pero yo creo que nos Exacto. queda la experiencia para ver cómo replantear ahorita cómo vamos a regresar y que tenemos que hacer cuáles son Exactamente. las cosas acertadas, ¿no? Totalmente, yo creo que esto da para mucho, para hablar incluso hasta de una asociación, porque hay derechos de los alumnos dentro de las escuelas, pero ¿dónde están los derechos de los profesores? Porque hablamos en tanto en la parte privada como en la parte pública, y a ellos quién los defiende. También de las negligencias, muchas veces de directivos y también de los padres de familia, porque hay que decirlo, no todos son como que sus necesidades. Hay papás que no tienen formación ni valores y se desquitan con los profes, ¿no? O sea, también eso es posible en el escenario. Hay de todas las historias, ¿no? Hay Voy a de leer todas. otro comentario que dice Edgar Medina. Dentro de toda esta situación y aunado a la llamada la nueva escuela mexicana, considero que también hay que crear estrategias para generar Sí, habilidades para la vida, tan sí, necesarias hoy en día, ¿no? Y ¿no? además que están presentes, ¿no? Que como bien dices, Edgar, necesita uno atenderlo porque esa es la finalidad de la educación, más allá de saber contenidos programáticos, enciclopédicos y disciplinares. Totalmente. Vamos a leer uno que dice Gaby Delgadillo, la SEP nos ha estado capacitando para sacarle el mayor provecho posible a las plataformas y aplicaciones para utilizarlos con los alumnos y alumnas. Pero a los padres de familia nunca se les ha brindado una capacitación para el Mm, uso de estas, lo cual tendría que ser importante, pues hay muchos padres de familia que no saben usarlas. En mi caso, yo continuamente les marcaba por teléfono para brindarles las actividades por ese medio. Tal cual, o sea, pues cada sí, quien se adaptó, ¿no? sí, sí, cada quien dio respuesta, ¿no? Y ahí se nota el compromiso de Gaby, de pues que ella buscó las maneras, ¿no? De pues órale, hablándole, ¿no? Y pues buscándole los medios. Y ahí Exactamente. es donde se puede ver el compromiso de muchos maestros y como buscaron entre las mejores condiciones también, porque había que resguardarse los propios maestros también, ¿no? Entonces, Sí. era como un estira y afloja y un aplastar de corazón, porque pues uno Totalmente. quiere cubrir todo con la mayor responsabilidad, pero también está de por medio, dijiste muy bien hace rato, la salud. Así es, porque la salud tiene que ser integral y el maestro también se vio vulnerado. Ya por último vamos a leer el comentario de Yes GR que dice, muy cierto, maestra Rosalba, nos volvimos todólogos y además trabajamos 24 horas porque ahora por WhatsApp estabas disponible 24/7. Es muy cierto eso. Los profesores dejaron de tener tiempo Vida libre. privada. Así es. Qué desafortunado. ¿Te parece bien si vamos al siguiente apartado de nuestra Así charla es. del día de hoy? Ujú. En la siguiente parte, nos gustaría hablar sobre las clases a través del uso de la tecnología que favorecen en el aprendizaje. Igual aquí pusimos más cosas de competencias y el desarrollo humano, formas de actuar. ¿Qué reflexión tú tienes al respecto, mi querido amigo? No, pues es que aquí tomando en cuenta que los que tuvimos la oportunidad de poder estar bajo un sistema de plataforma o cualquier recurso tecnológico que no necesariamente fue plataforma, yo por ejemplo en la escuela pública yo no sé plataforma, usé puro correo, pero con eso fue suficiente para poder organizarlo. Cada quien nos dio la libertad, la escuela pública, cómo nos queríamos acomodar. Y yo creo que aquí hay algunas cosas que sí me gustaría comentar como de las que me resultaron a mí,
en esta parte, bueno, en la escuela privada, pues teníamos como todos los medios y tenemos un sistema, pero en la pública, donde me dejaron organizar de la manera en que yo quería y como yo podía, entonces eso me gustó porque me dio pauta a muchas cosas. Yo creo que algunas cosas que a mí me funcionaron y que fueron muy, muy relevantes fue primero estar presente para mis alumnos. Primero fue como, antes de decir, a ver, tenemos que hacer esto, primero es cómo están. Yo me acuerdo un día les escribí un correo, digo, a ver, nos toca hacer esto. De por sí, yo siempre les dejo trabajo antes para revisar a la clase. Y y un día se me ocurrió preguntarles, a ver, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Fíjate, esas dos palabritas, esas dos preguntas, soltaron un montón de empatía con ellos. Empecé a enterar de muchas cosas y que si bien yo no podía darles respuesta, pero sí les podía decir, cierto, está muy difícil, dime en qué te puedo ayudar en la parte académica, pero esa parte de acercamiento, aunque si bien no les iba a resolver sus problemas, esa parte de estar en permanente seguimiento y atención y acompañamiento. Eso es, porque más allá de que yo, bueno, además de que yo planee una buena clase, necesito yo organizar esta parte de acompañamiento y seguimiento. O sea, ¿por qué no has entrado? ¿Qué te ha pasado? ¿Tuviste que ir a trabajar? ¿Ok? Yo usaba Zoom, por ejemplo, y los audios los grababa y les mandaba los audios de las clases y ellos porque tenían que salir a trabajar por razones X, en otro momento llegaban y terminaron el curso a partir de los audios. No pudieron estar en tiempo real, no importa. La cosa es que trabajes y entregues. Y necesitas ayuda extra. Órale, aquí sí necesitaba yo tal vez tener como más orden y estructura para decir, a ver, te puedo atender, pero aquí la idea era buscar que estabas disponible para ellos en acompañarlos. Es algo primero que hay que atender, la parte emocional. Otra cosa que también sirve y que ayuda mucho, que me di cuenta cómo fue tener claridad de qué es lo central que tienen que aprender. Entonces, y bueno, sobre todo porque aquí en el nivel universitario, yo creo que los maestros de primaria tuvieron cada quien lo fue adaptando a su nivel, yo lo hablo desde primaria, de universidad, a ver, qué es lo que tienes que aprender, pero que también sea como siempre les digo, tienes que aprender el contenido o el concepto, tienes que saber comprenderlo, explicarlo, aplicarlo. Todo eso tienes que saber al final del semestre. Entonces, no nada más quiero que me digas el concepto. Entonces, era un reto, porque Claro. es lo que tienen que hacer y además ahora organízatelo en clases de 40 minutos de Zoom y cómo le tienes que hacer para que interactúen, para que aprendan, para que tú no seas el que vas a solo dar una clase, porque también la tecnología en sí misma no es la panacea. O sea, porque yo, como cuando empezó Enciclomedia, algunos maestros tenían la práctica de en vez de abrir el libro, leían en la pantalla el libro. Entonces, aquí la idea no es de que ya porque tienes internet, porque tienes PowerPoint, porque usas proyector, ya eres muy innovador. No, es cómo lo usas. Entonces aquí es planéate, que desarrolle habilidades, que comprende y que lo sepa aplicar. Ahí te encargo, ¿no? Entonces Claro. el reto de cómo atender esta parte, y yo decía, bueno, a ver, ¿cómo le haría yo? Y bueno, primero pues habilitándonos ahí con el Zoom, vaya aprendiendo, porque ya sabes que yo no soy nada tecnológico, pero ya ahora en este momento ya, pero a ver, pues yo decía, a ver, vamos a ver, trabajo previo antes de revisar y la parte de que se leen, se preparan, se ven estos videos, se leen estas lecturas y acá, no, como esta parte de un poco de flip classroom, vamos a trabajar cosas, a ver, puntualizo cosas, a ver, viste este video, hacemos este debate, vamos a organizar, a ver, vamos a hacer un ejercicio y vamos a retroalimentarlo. Esa es otra parte, otra estrategia, retroalimentación. Cómo trabajar esta parte de retroalimentación para ir viendo. Pero bueno, va a decir, aquí, ¿ya qué hora está el humanismo? Bueno, el humanismo está en el momento de que, en esta parte de que no nada más era dejarlos solos en el camino, sino estar en esta parte presente, el estar, escuchar. Y si bien mis alumnos me lo comentaban, es que tuvimos la experiencia de que estar en tiempo con usted, estábamos aprendiendo, nos sentíamos acompañados en medio de la locura de la pandemia y sabía yo a qué estaba yo trabajando y por qué lo estaba trabajando, le encontraba el sentido y la aplicación y saber que yo podía preguntarle cualquier cosa y que me iba a corregir y que me iba a retroalimentar y que me iba a apoyar y me iba a dejar entenderlo y entregarlo después porque estaba yo trabajando y no me podía conectar en tiempo real.
Yo se lo agradezco porque la aprendí. Y la verdad, salieron bastante bien, yo creo que está mejor en presencial. Pues, salieron bastante Ok, bien, porque, no sé, también es que ahí viene otra parte. Mis chicos viajan hasta 2 o 3 horas para ir a la escuela. claro, Otros, pues van dormidos, van sin comer, tienen que trabajar y todo eso como que también mermó y también minimizó en algunas cosas. Entonces yo creo que los chicos, eso es muy importante. Y la otra era, bueno, como de alguna forma tienes que dar esa estructura. Si tú les das estructura y vas acompañando y vas, eso es algo que dice el humanismo como corriente psicológica que da sustento al paradigma, a la psicología educativa. El humanismo se habla acerca de esa parte integral de la persona, pero de la no directividad, pero sí ayudándole a la persona que es estratégica y que asuma sus propias maneras de dirigir y trabajar desde esta parte de la autoevaluación, desde esta parte de la toma de decisiones, de cómo organizarlo. Entonces, todo eso hay que tener en la mente, le digo a los alumnos, cuando yo doy clases, yo tengo todo esto en la mente y veo cómo organizo para que ustedes tengan esa posibilidad desde los referentes teóricos de lo que yo sé y lo que tiene que ser. claro, Entonces, todo eso ayuda a retroalimentación, acompañamiento, sensibilidad, estructura de actividades. No, sí eran muchas, eso sí, pero eran con mucho sentido y con mucha vivencialidad. No eran, solo hazme el reporte. Bueno, ya hiciste el reporte, ¿no? Ajá, el resumen. Y ahora, ¿cómo lo aplicas? Dame un ejemplo, búscame un ejemplo. Y entonces decía yo, en esos 20 minutos o 20 minutos que tenemos entre Zoom y Zoom de 1 hora, órale, ¿trabajas con tu compañero o trabajas individualmente bajo el WhatsApp? Órale, y hacer la videollamada y trabajar en parejas. Entonces, hubo muchas cosas que necesitas creatividad, necesitas claro, ingenio, necesitas tener clara tu intención educativa, necesitas tener, y bueno, claro, obviamente van a decir, qué bonito, pues sí, pero necesitas asumir tú primero como educador, qué es lo que necesitas, cuál es tu función, cómo hacerle y cómo organizar esos escenarios para darles estructura. Después ellos funcionaban solos, y entonces iban asumiendo esto y ya llegaban preparados y con muchas ganas, ¿no? A veces no entendían porque también otra dificultad aquí es que a veces la cuestión de la comprensión de instrucciones, la comprensión de lectura, todo eso también está presente, ¿no? Y con eso hay que lidiar. Y con eso tampoco le podemos echar la culpa a la educación básica. Sí tienen lo que tienen que hacer, pero cuando llegan contigo a la universidad, pues ni modos, llegan contigo y tu labor es atenderlos. Si te vas a poner a echarle el montón y la bola a otro, pues no haces nada. Entonces aquí es toda esta parte, es cómo organizar los escenarios, cómo situar esta parte desde una parte más práctica, vivencial, cercana a su vida y muy organizada, ¿no? Y pues ir aprendiendo, porque yo también fui viendo, digo, changos, ¿cómo le hago, no? 40 minutos y yo hablo mucho y además yo necesito estar presente y, ay Dios, y bueno, ya tenía yo cosas que yo trabajo así, te digo, antes les mando mucho material antes para que lleguen preparados a clase, les mando videos, les mando infografías, les mando lecturas, muchas cosas, llegan preparados y aquí fue más ahora sí de más que exponer, fue más practicar y puntualizar cosas, haz práctica y retroalimento a partir de la práctica, porque tampoco es el hecho de que hagas cosas y los dejes ahí solos, a Dios que los bendiga, ¿no? Sino a ver cómo lo hiciste, por qué lo hiciste así, esa parte del tiempo, ¿no? Y muchas de esas cuestiones me tocó en la escuela pública ver esto, y bueno, pues en la escuela privada, pues también me tocó otras formas donde ya estaban muy encarriladitos, tenían otras formas de trabajar, porque ya también son de maestría, ya están mucho, tienen más tablas ellos, pero bueno, pues aquí es el reto, ¿no? Pero esa es mi experiencia en el nivel universitario, pero yo creo que muchas cosas creativas lograron hacer muchos profesores. Cuando yo indagué con mis amistades, decía, qué bonitos trabajos los pusieron a hacer, ¿no? Y cómo retomar esta parte de un proyecto familiar, me acuerdo de mi amiga Ara, que me dijo, después los pusimos a hacer un proyecto familiar donde ellos hicieran el reporte con evidencia, con fotos, y con eso es lo que van a llegar a presentar después. Cosas súper creativas, muy, muy, muy bonitas. Y bueno, te digo, con muchas experiencias, digo, yo te lo platico de esta, como de esta parte general.
pero hay muchas más, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedes decirme? Pues es que en realidad es muy enriquecedor tu experiencia. A mí me gustaría más bien decirte que, o decirles a todos también las personas que nos están viendo ahorita, que ya tenemos 27 personas y van de los 30 a los 27, mi querido amigo. Bueno, lo digo porque Germán no puede ver el número de personas que nos ven ni los likes, pero es un gusto y les agradecemos infinitamente por eso. Creo yo que esto que estás diciendo es bien importante, me parece que yo lo observé desde tras bambalinas, porque efectivamente le diste al clavo. Hay mucha gente que cree que es tecnológico, pues porque trae un teléfono y se acabó, y en realidad eso no es ser tecnológico tampoco, ¿no? Es el uso que le damos a la tecnología y cómo la utilizamos. Ese famoso cómo, que creo que es lo que tú puntualizaste bien, de no solo se trata de que todo es a través de la computadora, y como es a través de la computadora, yo hago un video. Me tocó ver a varios profesores de diferentes escuelas que abrieron su canal de YouTube para poder hacer sus clases ahí, pero algunos están, es interesante, ¿no? No es un asunto de juzgar, pero sí es un asunto de ir replanteando cómo el proceso va evolucionando, porque algunos se grababan, ponían el celular y ellos seguían explicando en el pizarrón y lo que mandaban era el video. Obviamente allí hay como muchas fallas de tecnología, porque en primera, pues el celular no permitía que se viera completo el profesor. En segunda, se escuchaba muy viciado porque estaban muchos de ellos en salones obviamente vacíos, que no habían alumnos, y el eco generaba un vicio tremendo al momento de grabar el video, ¿no? O por ejemplo, recuerdo a un profesor de ajedrez con una maestra de educación física que los dos hicieron como el ejercicio de, iban la clase, nunca supe en qué consistía esa clase en YouTube, porque iban a jugar y cada jugada que daban en el ajedrez tenían que hacer varios ejercicios de educación física y regresar, pero nunca se vio cuál era la jugada ni en función de qué jugaban, solamente se veía cómo movían rápido la pieza, iban, brincaban, hacían su sesión de ejercicios y punto. Entonces, en apariencia dices, pues sí está utilizando la tecnología porque se está grabando, pero ya cuando uno se pregunta y cuál era la finalidad de esa clase, pues me quedé con el signo de interrogación y dije, bueno, quiere decir que esto es lo que falta, la claridad de tener el objetivo educativo, y que a lo mejor entre todo lo que nos compartiste, yo diría, es que Germán es muy estructurado y nos quiso compartir rápidamente todas sus experiencias, pero seguramente Germán lo que hizo fue hacer su clase programada y decir, ok, planteamos primero la parte emocional de saber cómo están, lo segundo, empezamos a ver el objetivo central, y lo tercero, cómo va a ser la dinámica. Y era ver los videos, prepararse con la lectura, pero después era regresar nuevamente a discutir a través del Zoom, pero ya no era un asunto de, pues yo te dejo la clase, ahí tú la revisas y cuando tengas tiempo me pasas el reporte de lo que entendiste y yo voy a valorar si entendiste o no. Sino que tú lo estás diciendo bien, o sea, no es eso, no era ese el uso de la tecnología, sino que tuviéramos el acompañamiento y que tratáramos de eliminar el obstáculo de no podernos ver y no podernos citar a la misma hora en el mismo lugar para tener nuestra clase, sino sin importar dónde estuvieras, estaba la información, pero había momentos para regresar y compartir, y entonces ahí construíamos en equipo, ¿no? Claro. Y yo creo que esto sí lo vi, Germán, en muchos profesores en nivel básica. Qué bien. En nivel básica no, en nivel medio, en nivel secundaria, en nivel prepa, creo que aquí sí, desde mi perspectiva, a lo mejor estoy equivocada, falló porque no había tanta capacitación como lo hemos visto para esto que acabas de decir, tener claridad del objetivo y cuál iba a ser el uso de la tecnología para no perder el sentido de tus clases. Mientras que obviamente muchas escuelas primarias pues sí lo hicieron muy bien, porque como tienen muy desarrollado esto del diseño instruccional, era paso 1, paso 2, y el papá va a hacer el paso 1 y el paso 2, y nosotros vamos a hacer el paso 3 y el paso 4, y el alumno va a hacer el paso 5 y el paso 6, y después el papá regresa al paso 7, el paso 8, y eso ayudó porque obviamente el niño no es igual que el que tienes en universidad o el de prepa, que te puede decir, sabe que no le entendí, o sea, mándeme otra forma de aprendizaje o otra estrategia. Y el niño no, al final el niño no hace este proceso del todo, aunque hay muchos niños que sí lo hicieron,
como de, ¿y eso para qué? ¿No? Me tocó igual en algún momento ir a consulta con mi doctora de cabecera y su niño estaba en clases y Ujú. entonces escuchaba desde arriba como le decía, ¿y eso dónde está? ¿O para qué es eso? Sí, ¿No? claro, O sea, por supuesto. creo que la finalidad es esta, lo que tú dices, es el acompañamiento. Lo que no importa si estamos ahorita a la distancia, el hecho de lo que estamos haciendo justo ahora es compartimos nuestras percepciones, pero luego vamos y leemos sus comentarios. Y en ese momento entramos en interacción y es la parte humana de hacer incluso un video en vivo, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo que yo puedo compartir, mi querido Germán. Sí, y es que realmente la parte humanista es en la forma de cómo me relaciono. Si yo me relaciono fríamente, si yo escribo con la información, o sea, si yo solo escribo la información y me limito solo a decirle, eso es lo que tienes que hacer, no hay interacción, no hay apoyo, no hay manera, no hay cercanía. Y el hecho de que seamos profesores no quiere decir, y que seamos autoridad no quiere decir que tengamos que imponerla, es saber manejar la autoridad. Yo con mis alumnos me llevo muy bien, yo les digo, ustedes pueden confiar en mí, trabajamos, me piden muchos consejos, no somos amigos, pero sí tenemos esa parte cercana que nos ayuda a establecer esta conexión. Y eso también es lo que dice la parte de la educación. Necesitas establecer este vínculo, pero de un vínculo no impuesto, sino natural y cotidiano, como decías, donde existe esa posibilidad de intercambiar, donde te reconocen por ser profesor, pero no por imposición, sino porque te ganas ese aprecio, incluso hasta el cariño que te llegan a expresar. Y yo siempre digo, cuando los chicos se comprometen en su proceso es porque saben que están aprendiendo y además están siendo bien tratados. Yo creo que son dos cosas súper importantes que a mí me han funcionado. Cuando ellos van viendo que van aprendiendo a partir, aunque sea súper exigente, pero la otra es porque están siendo bien tratados en ese acto de trabajar con ellos y en Claro. ese acto de estar aprendiendo. O sea, que no necesitas gritarles, cerrarles la puerta, decirles e insultarlos. No tienes que hacer eso. Entonces yo creo Claro, que esas dos cosas para mí han sido como mi eje rector y que me ha valido, y eso es lo que dice Brunner, lo que dice Ausubel, lo que dice Bandura, digo, Brunner y Ausubel, sobre cómo predisponer al aprendizaje y cómo generar motivaciones, como motivación, cómo generar expectativas positivas al aprendizaje. Ahí está. claro, y sobre todo, sabes que yo le agregaría que esa es la única parte que creo que todos estos teóricos que dijiste sí están a la par con Francisco Mora cuando dice es que no existe la manera de que se abran las ventanas neuronales del aprendizaje si no hay pasión, si no hay gusto, motivación, si no existe como alegría, esas emociones que nos ayudan a estar disponibles para lo que viene. Y entonces, creo que esta parte sí complementa bien con esto que tú nos mencionas, Germán, porque evidentemente, si no estamos contentos con eso, no vamos a aprender, ¿no? Sino vamos a moldear una conducta porque nos sentimos incómodos, pero no hay un aprendizaje significativo, que creo que sí es la parte más importante. ¿Te parece si leemos unos comentarios que ya se nos hicieron muchísimos? Vamos a ver si los podemos leer todos. Primero, me quedé en que March DC nos saluda y dice Linda Cruz García. Y tuvimos que romper reglamentos. Tuvimos que dar número de celular para estar en contacto con algunos alumnos, correos personales, así que los reglamentos los tendrá que modificar la autoridad educativa. Totalmente, se tuvieron que romper reglas, ¿no? La privacidad de los Sí, profesores se vio vulnerada en esta necesidad. sí. Dice March DC, siempre es importante el vínculo, pues favorece el aprendizaje. Totalmente, ya nos lo comentaba mi querido Germán. Dice María Antonia Hernández Ramírez, Linda Cruz García, muy buen punto. Ok, le contestó a la persona que estaba arriba y luego nos dice Wikipedia Ardilla, un saludo para Wikipedia. Dice, lo que nos comenta el maestro es un claro ejemplo de la empatía de los profesores. Así es la pandemia, nos deja nuevos retos y habilidades a desarrollar, totalmente. Dice Yes GR, yo estoy a nivel preescolar y me gusta enseñar de manera lúdica y volverme un miembro más del grupo.
por lo que esta pandemia sí me puso en apuros. Mis pequeños lloraban, querían volver a la escuela y me mandaban audios llorando. Las veces que realicé videollamada con ellos terminaban felices y las mamás me lo agradecían porque se quedaban tranquilos. ¡Wow! ¡Qué gran experiencia!, ¿no? De Claro, valorar a las maestras de preescolar, que luego piensan que es cualquier cosa enseñar en ese nivel y para nada. es que los niños extrañan a sus amigos, ¿no? Claro, ese vínculo que generan. Saben de ellos, porque para empezar, porque no he salido, ¿no? ¿Qué pasa? Y luego no veo a mis amigos, y ahora no puedo ni salir. Bueno, ¿de qué se trata? Exacto. Y de no poder entender además qué es eso del bicho, ¿no? Este bicho Ujú, que anda ahí, claro, eso cómo se come, cuando apenas están conociendo el mundo, diríamos. así es. Tenemos otro comentario de Carla Ordaz. En verdad, como mencionaban, sí es un enorme reto la educación en línea, sobre todo por los contextos en los que nos encontramos. Yo estoy en Ujú. USAER, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y el acceso a la Oh, tecnología en este pueblo es sí, muy escaso. Sin embargo, los maestros tratamos de ayudar en lo más posible a los alumnos. claro. Esta contingencia también nos hizo recordar que somos un equipo alumno, padre de familia y Ujú. docente. Si alguno falla, cuesta más lograr el objetivo. Totalmente de acuerdo, Carla. Es un gusto que compartas con nosotros tu experiencia, porque si es complicado, ¿no? Ciertos escenarios, aquí también vemos la limitante de la tecnología, en donde no necesariamente siempre es favorable. Para algunos contextos y algunos escenarios, la tecnología no favorece. Entonces, Y esto es que, también es importante verlo. y es que ahora sí se notó el trabajo en equipo, con los papás, con los maestros, con los directivos, porque ahora sí tuvieron, los maestros fueron altamente valorados por los papás también tuvieron que echarle, meterle hombro, pero ahora sí se logró hacer cada uno con su, yo vuelvo a decir, cada uno tuvo su propia historia, su Ujú. propia verdad, su propia experiencia, cada quien va a hablar desde su trinchera, algunos dirán, no es cierto, no funciona, pero es desde su propia experiencia. Pero Totalmente. lo que invitó y retó fue a eso. Exacto. Dice Cristal, por otro lado, hubieron niños con facilidades para la Internet y fueron muy responsables. Mm, Cuando había alguna duda, rápidamente me contactaban. Gracias a Zoom, Meet, WhatsApp, pude saber de la mayoría de mis niños de sexto y darme cuenta cómo se encontraban. También hice llamadas o videollamadas a los padres de familia y se pudo notar la alegría por el contacto pese a lo que vivían. claro. Totalmente. Es que lo que decíamos, el vínculo. Y vamos a leer un último comentario de Gaby Delgadillo. Dice, yo soy maestra de UDEI. Mi departamento se trata de acompañar, orientar y guiar a los maestros para realizar flexibilidades a las actividades. Pero por la situación que vivimos, me era más complicado el hablarle a cada maestro para generar una orientación. Por ello me vi obligada a realizar videos que van desde qué es la flexibilidad hasta las características de cada trastorno, Ujú. discapacidad, condición que presenta nuestra población. Referente a lo que mencionó la maestra Rosalba, muchos no, que perdón. Pues bueno, ya nos quedamos ahí, pero qué bueno, Gaby, que tú has podido realizar eso. Creo que efectivamente, como estábamos comentando, la tecnología no siempre favoreció y estaban sobrecargados los profesores, que eso también habrá que verlo. Si Germán nos platica todo lo que tuvo que hacer trabajando con diferentes modalidades, maestría y licenciatura, y tener que adaptar las condiciones de sus alumnos a la condición actual. Y además tener que hablar de estos temas que son bien complicados y en lo que los profesores han tenido que enfrentar, esto sigue siendo un reto. No todos los niños pueden poner atención a una computadora o a una pantalla. Y cuando esto no sucede, ¿cuál es el recurso que sí tenemos para generar aprendizaje? Creo que son de estas preguntas particulares que a lo mejor, Gaby, tuviste que enfrentar y acompañar a los maestros, efectivamente. Y además, pues esperar a que ellos pudieran también ver sus videos y autocapacitarse con este interés que hablabas, Germán, ¿cierto? Sí, así es. Y tenemos un último comentario que dice, Ley Tobar, el contacto humano es insustituible, totalmente. Creo que estas solo son realidades virtuales, pero que pues tenemos que sacarle provecho lo más que se puede. ¿Te parece bien si vamos a la última parte de de nuestra charla, que Sí, dice los pros y los contras en el uso de la tecnología como medio del aprendizaje educativo? ¿Tú qué opinas de esto? Aunque yo creo que ya nos hablaste de muchas cosas, pero ¿qué opinas de eso, mi querido Germán? pues yo creo que
la tecnología nos puede facilitar cosas. Yo creo que lo que necesitamos hacer es saber cómo aprovechar de una mejor manera la tecnología como un recurso, más no como un centro. Si tú tienes claridad de tu función educativa, de tu intención, de lo que pretendes, sabrás seleccionar las plataformas, los materiales, los videos, las infografías, todo lo que tú quieras en función de tu intención educativa. Si tú tienes claridad en esto, lograrás adaptarla y sacar el mejor partido de la tecnología y vas a tener mejores beneficios. ¿Cuáles son estas dificultades? En que tú te pierdas en el camino, en que solo creas que porque ya tienes la plataforma o el software, ya con eso ya van a aprender solos. No, se necesita este proceso de crear una estructura, un ambiente con una intención, una secuencia de actividades donde se vaya metiendo la tecnología en el camino y que sea no el centro, sino un apoyo y que sepamos organizar. Bueno, yo he estado aprendiendo últimamente algunas cosas sobre tecnología. Yo creo que yo soy muy buen curador de contenido. Yo no produzco contenido tecnológico como tú lo haces. Estoy aprendiéndolo en estos días, que me Ujú, ha tocado aprender a hacer infografías, podcast. Es muy bonito, pero te demanda mucho tiempo, tanto como productor ujú. de material, pero también pero también diseñar todo esto. Entonces, no es fácil, solamente si estás comprometido, vas a poder no vivirlo como formador, sino si lo vives como una imposición, te va a costar. Pero si te gusta, te encanta y además le haces a la tecnología, súper, ¿no? Habemos unos que no nos hemos adaptado todavía y que nos está tocando de trancazo por la necesidad, pero además porque yo digo, bueno, ya me tocaba aprenderlo, pero también sé de que ahorita independientemente que ya regresemos a los espacios eh, escolares o a las aulas, cuando sean las condiciones de acuerdo a la Secretaría de Salud, juzgue conveniente, la educación ya no va a poder ser tradicionalista. Necesita cambiar y donde pues se aprovechen muchas cosas y se optimicen recursos y que que entre ellos haya la tecnología. Sin embargo, pues aquí habrá que ver qué aprendimos de todo esto, qué aprendimos de la pandemia y sobre todo, como decía Edgar, qué estrategias vamos a generar ahora en función del aprendizaje curricular o de contenidos, pero también sin perder estas habilidades de aprendizaje para la vida, aprendizajes que nos permitan dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad. Yo creo que, amigo, veo que hay muchos pros y seguramente dependiendo de las limitantes que cada quien tenga, son los contras que va a encontrar. Esto es lo que decíamos en un inicio. Si hay gente que vive en zonas donde no hay una buena conexión a Internet, esto lo va a ver como un contra. Pero si hay gente que tiene, por ejemplo, esto de la nueva modalidad, que ahorita lo acabo de olvidar cómo se llama, en Internet, bueno, pues entonces lo va a ver como un pros porque no va a tener esa dificultad en la conexión. Si tienen acceso a un dispositivo móvil que sea suficientemente rápido, lo va a ver como un pro y si no, lo va a ver como un contra, ¿no? El hecho de que le guste también, o sea, porque esta es otra realidad que de todo esto que enfrentamos, pues hay profesores de algunas generaciones atrás que la tecnología no es indispensable o no es parte de su vida al 100, sino que está únicamente limitada a ciertas funciones, pero no a todo. Y ahorita, incluso aquellos que estamos más familiarizados, también nos enfrentamos a otras dificultades, ¿no? Por ejemplo, pues tú dirás, amigo, que genero contenido y que me gusta esta temática, pero estaba yo negada a hacer pagos en línea, cosa que era bastante atemorizante y ahorita fue un reto también de decir, pues no hay de otra. O sea, los Pues, bancos están cerrados, claro, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esto, para muchos, dependiendo de nuestras limitaciones y también dependiendo de nuestra apertura, es el pro y el contra, porque en realidad la tecnología es en sí misma, desde mi punto de vista, es lo que es y nosotros somos quienes le damos el uso y si lo damos de manera correcta, lo vamos a vivir de manera correcta, pero si lo vemos desde el lado incorrecto o hacemos cosas incorrectas, pues entonces ahí es cuando vamos a ver el contra, ¿no? Lo importante aquí es que creo
que para cada obstáculo que enfrentemos en este reto de educar o incluso de transmitir, ya no necesariamente educar, pero transmitir alguna información, Ujú. es importante compartir con personas que tengan más experiencia que nosotros para saber cuáles son sus dificultades, qué han enfrentado y qué han hecho para resolverlo. Me parece que en este sentido tenemos muchas áreas de oportunidad para reflexionar y para hacer los cambios, como bien decías, de la manera correcta. Si bien, como nos decía Leito Bar, es insustituible el contacto humano, sí, es totalmente de acuerdo, pero vamos a hacer lo que tengamos en la realidad, como lo dijiste bien, Germán, lo que tenemos es con lo que hay que trabajar. Y entonces, en función de eso, pues habrá que adaptarnos y lo que sea totalmente inadaptable, pues tampoco hay que renegar, ¿no? Simplemente decir, hasta este momento, esta es la limitante que tiene la tecnología en la manera de educar o en la manera de transmitir conocimientos y tendremos que hacer valoraciones y tendremos que ponerlo en foros y tendremos que charlarlo y abrir otros espacios de oportunidad para reflexionar realmente cómo estamos utilizando estos medios, cuáles son los mejores y cómo los podemos perfeccionar, porque también esa es la idea, que sea una herramienta para alcanzar nuestros objetivos y no que se convierta en un obstáculo. Que creo que para mí esa es como mi reflexión mayor, porque considero que en esta vida, diría ahora la nueva definición de inteligencia es adaptarse. Ni siquiera es si somos buenos en los números, en las habilidades sociales, no, es simplemente adaptémonos a estas condiciones actuales para sobrevivir, para vivir, para continuar. No sé qué opinas de esta última reflexión, mi querido amigo. Pues lo que yo diría que la tecnología y las clases en línea y el trabajo en red, que no deshumanice a las personas, ni a los estudiantes, ni a los profesores. Yo creo que ese es el reto, porque independientemente que tengamos que seguir trabajando todavía otros meses más en línea, como va a ser el próximo semestre todavía, que esta parte no nos haga perder en la frialdad, en el abandono, el desinterés hacia nuestros estudiantes, sino al contrario, buscar maneras de acercarnos y pues ahí hay varias formas, ¿no? Desde cómo estás, cómo te fue, dedicarte unos minutos para eso y estar durante el proceso, ¿no? Estar permanentemente en qué necesitas, cómo te ayudo, qué dudas tienes, contestarles, responderles por los medios que tú hayas establecido o la institución te lo permita, para que justo no pase eso de que transgreda a tu parte personal. Pero el hecho de que estemos así no quiere decir que nos perdamos en esta parte de contacto, de amabilidad, de cortesía, de respeto, de empatía y comprensión sin justificar a los otros, sino más bien ayudarles a que se potencialicen dentro de sus escenarios y situaciones personales. Eso es lo que va a hacer que no perdamos el lado o el enfoque humano. Fíjate que yo le unaría algo bien importante, mi querido amigo. Si bien es cierto que se está cuestionando que estos medios nos hagan entrar en un desequilibrio mayor, porque a la par que la tecnología se ha desarrollado y la gente se comunica más por los dispositivos móviles que en persona, tenemos un aumento de suicidios y eso es una realidad. Y aunque diríamos que en los países de primer mundo estén a la vanguardia en tecnología, han aumentado los suicidios y eso nos hace preguntarnos por qué. Y aquí es donde viene, yo creo que la reflexión constante, no solo en la educación, sino en la vida de todos como seres humanos, en donde hasta dónde yo me evado de la realidad utilizando la tecnología, el medio para no estar en mi presente y hacerme responsable de la parte que me toca. ¿Qué es la parte que me toca? Que vivo en un planeta que necesita cuidados, que vivo en relación con otras personas que tienen necesidades, que el mismo cuerpo al momento de ir creciendo se va adaptando a nuevas condiciones. Y esta es la parte más importante, que tenemos generaciones que ya no se comunican producto de que el vínculo afectivo con los padres lo ha sustituido un televisor, un iPad ahora o un celular. Y entonces aquí nos estamos planteando otra cuestión importante que sí recae en la educación, pero que no necesariamente es en la educación formal, sino que viene en la educación de familia, en qué está pasando con las familias al interior,
que es de qué manera estamos viviendo, cómo estamos adaptándonos a las situaciones que tenemos familiares, qué cosas no hemos trabajado en definitivo como familia, que seguimos generando que el vínculo se pierda con estas generaciones. Y entonces esto sí es algo que yo pongo sobre la mesa porque creo que ese es el punto central que ha deshumanizado a la humanidad, valga la expresión, porque hemos evadido muchas cosas y ahorita en la pandemia es aterriza en tu realidad, qué es lo que está pasando en tu planeta, qué es lo que está pasando con los otros que no puedes seguir evadiendo, porque ahí está la vuelta de la esquina y te puedes morir. Fue como un llamado de bomberazo, hey, ¿no? Cuando ya el planeta ya venía diciendo terremotos, sismos, ¿no? Bueno, que es lo mismo, de estos tsunamis, en fin, tantas cosas que pasaron y hasta ahorita pusimos atención en ello. Yo creo que este es un llamado de sensibilizarnos a las necesidades que tenemos y que evidentemente no dejemos que la tecnología se convierta en un monstruo en nuestra contra para que aumenten los suicidios porque la gente va a sentir un vacío existencial al no contacto humano, pero que entendamos que no es propiamente la tecnología la que lo está haciendo, sino es el uso que le estamos dando a la tecnología. Sí, fue una gran oportunidad o está siendo una gran oportunidad de interiorizar, reflexionar y cuestionarnos a nosotros mismos y hacia los demás. Exactamente. ¿Te parece si leemos los últimos comentarios, mi querido Germán? Voy a ver desde dónde nos empezaron a escribir. Dice March DC, la tecnología como material didáctico para sumar y no como totalidad, pues en la realidad actual la tecnología no es accesible para todos. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Luego nos pone otro, usos y costumbres. A mi mamá le chocaba que hiciera los pagos en línea y ahora es más una realidad por la situación. Al menos poco a poco ya puedes hacerlos presencial, totalmente, con todo el miedo del mundo. Claro. Y dice Leito Bar, adaptarse a la realidad que nos toca vivir actualmente, tener disposición para cambiar paradigmas. Pues sí, ni hablar. Adaptación. Exacto. Dice Yes GR, esta pandemia nos deja como reto el adaptarnos, plantearnos retos tecnológicos y sobre todo ser empáticos, totalmente. Dice Edgar Medina, adiós, regreso acá. Edgar Medina, mi contra sería cómo brindar el apoyo correcto a mis chicos que tengo en atención. Un chico autista, 2 alumnos con dificultades de lenguaje, otro alumno con situaciones de ansiedad emocional. Siento que la tecnología en esta situación me limita el poder brindar un apoyo más personalizado. Totalmente, porque además, Edgar, el punto central aquí, todos estas descripciones que nos hiciste, pues tienen que ver con algo familiar. O sea, no es tanto que tú tengas que rescatar, ¿no? Esto ya son problemas que se suscitan, pero hay que ver la historia familiar, de dónde viene toda esta dificultad, ¿no? Porque, bueno, desde el punto de vista clínico, pues se ve el autismo aislado, pero si nos vamos a otros marcos de referencia del psicoanálisis, vemos toda una historia de lo que genera que un niño tenga esta dificultad para vincularse. Y el problema del lenguaje, que como repetimos, son situaciones que nos limitan y en este caso, efectivamente, son retos que se tendrán que seguir planteando porque ahorita creo que lo que tenemos no nos da para contestar eso. ¿Cierto, mi querido Germán? Sí, no, yo creo que valora lo que estás haciendo y lo que estás logrando hacer hasta el momento, que eso es ganancia. Ya habrá mejores oportunidades de dar seguimiento, pero pues ahora sí que dice una amiga, eso es lo que hay y hacemos lo mejor posible hasta donde podemos llegar. Exactamente. Dice Gaby Delgadillo, debemos de encontrar un equilibrio entre la tecnología y la humanización y sobre todo el trabajar la empatía, porque muchas veces los mexicanos hemos sido empáticos, pero solo cuando se vive una situación extrema en México como fue el sismo del 2017. Creo yo que la empatía la tenemos que vivir día a día, no para situaciones extraordinarias. Totalmente, ¿no? Pues tenemos muchos factores que nos impiden ser empáticos. Dice Marx DC, sí, definitivamente, abre los ojos, pon atención en lo que realmente es importante, las personas, las emociones, la importancia de la interacción con otros. Muchas gracias por tu comentario, Marx. Y dice Carla Ordaz, muchos saludos desde Coahuila, me sentí en mis tiempos de estudiante en la UPN, gracias por hacer este video. ¡Qué padre! Qué bueno, Carla, y me da gusto saber que andas por allá trabajando con ese compromiso que te caracteriza. Mucho éxito. Totalmente. Y dice finalmente Wikipedia Ardilla. Muchas gracias, Ros y maestro Germán, por sus aportaciones y regalarnos esta charla. Saludos y un gran abrazo. Igualmente, pues, Araceli.
Ha sido un gusto, mi querido Germán. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres cerrar? Como tú tienes ese encanto de hacer los cierres. No sin antes agradecerte de verdad por estar conmigo en este proyecto, ser parte de verdad de todos los ánimos, la retroalimentación que siempre tienes para mi proyecto. Y pues un gusto conocerte, ¿no? Y un gusto seguirnos retroalimentando desde las trincheras de cada quien. ¿Cómo cerrarías tú el día de hoy, mi querido Germán? No, pues muy agradecido. Cierro, como les digo a mis alumnos, ¿cómo te vas de esta sesión? Pues yo me voy muy contento por haber sido invitado con esta distinción a participar en tu festejo de 5 años de trabajo a través de esta modalidad que es muy interesante y que Ujú. pues, nos permite acercarnos, ¿no? Y pues deseándote mucho éxito y deseando que por muchos años más sigas contribuyendo y aportando a la sociedad a través de este proyecto tan bonito, desde la psicoterapia, desde la psicología clínica, en impacto positivo en lo social y en el bienestar y desarrollo de la persona. Mucho gusto en haber estado con ustedes, contigo principalmente por haber sido invitado y por toda la participación activa de los que estuvieron en este momento y tuvieron la oportunidad a cada uno y agradecerles a todos los que siguen nuestros proyectos nos apoyan de diferentes maneras y que están presentes en nuestras redes sociales y que, mira, ahí está, para que si quieren seguirme, Ya pues lo ahí viste, ok. está. Eso sí lo logré Eso ver. sí lo viste, qué bien. Sí, y bueno, pues agradecerles a todas las personas que forman las comunidades a través de esta parte virtual y bueno, pues simplemente gracias y que esperando de que todo lo que hagamos contribuya y devuelva todas las cosas buenas que nosotros hemos recibido y que la estamos devolviendo de esta forma. No, hombre, pues un gustazo haberte tenido acá, que compartamos. Siempre es muy emotivo reflexionar. De hecho, cuando charlamos siempre es así, mi querido amigo, ¿no? Siempre tenemos ideas y vamos de acá para allá. Aunque bueno, hoy lo hicimos con mucha estructura, porque esa es la estructura que te caracteriza, lo cual agradezco muchísimo. Y pues bueno, agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Por favor, sigan en sus redes sociales a mi querido Germán. Está en Tabantag, aquí les puse la información para que vean su página web, que lo sigan en su Twitter, está también en Instagram y por supuesto en Facebook. Si quieren alguna información adicional de su proyecto, bueno, pues se lo pueden hacer llegar a través de estos medios. Recuerden que él da servicios de acompañamiento tanto a profesores que se quieran capacitar, que quieran mejorar, incluso ser acompañados en este proceso de descubrir sus estrategias y son las más efectivas. Y que yo creo que ahorita que lo compartiste, amigo, pues seguro surgieron dudas para aquellos que están en su hacer educativo sobre si realmente estoy planteándome el objetivo educativo desde un inicio de manera correcta y si los medios que estoy utilizando son los correctos. Al mismo tiempo, para los estudiantes que quieran mejorar sus estrategias, pueden recibir acompañamiento en los servicios que da Guía y Facilitación Educativa Tabantag, ¿sale? Y bueno, pues nada más para recordarles que pues que acá seguimos, vamos a seguir en estos videos. Vamos a seguir invitando a otros especialistas para que compartan con nosotros lo que están haciendo desde su trinchera. Esta es nuestra forma de colaborar en Psicologiando con Ros, con esta sociedad, con la sociedad en general, y estamos abiertos a participar con otros que estén haciendo otros proyectos en otras partes del mundo, si es posible, y que quieran compartirlo. Este es un foro porque nos interesa hacer reflexión desde mi trinchera, que es la psicología y la psicoterapia, que también tenemos los servicios de acompañamiento en línea. Y bueno, pues por ahora es el único medio que tenemos. Entonces, pues ha sido un placer, un gustazo poder participar con ustedes. Ya nada más les mando saludos rápidamente, que todos empezaron a escribir, que dice Gaby Delgadillo, muchas gracias por esta plática, por favor hagan muchos más. Así que Germán, pues agéndanos, ¿no? Porque es Germán el que está lleno de actividades, entonces que Germán nos agende, dice Kariem. Felicidades a Ros por compartir sus conocimientos, igual a Germán por su excelente logística y tu página siempre al día. Oh, gracias, Cari, Súper. por seguidor. Dice Álvaro, mucho éxito, muchas gracias. Gracias. Dice Antonio Duarte Luna, saludos, llegué tarde. Bueno, pues ya después lo verás, Antonio, muchas gracias. Dice Vero Viveros Pero, Rogel, felicidades, qué padre. gracias, Benito. March DC, gracias, tenga bonita tarde noche. Igualmente,
Leito Bar dice, gracias por compartir sus conocimientos, felicidades, Un un abrazo placer. para Leito Bar. Antonio Duarte, los veré más tarde, me interesa mucho, perfecto. Y dice Antonio Duarte, gracias, Ros. Pues un gusto, de verdad, mi querido amigo, por haber estado acá conmigo. Cuídate mucho y pues yo sé que Vale, tú y yo seguimos en contacto, pero pues ahora sí vamos a finalizar este video en así es. vivo, ¿no? Muy bien. Suscríbanse a todas nuestras redes sociales y ¿qué nos puedes decir más, Germán? Pues síganse cuidando, seamos responsables por uno mismo, por su familia y por los usuarios de sus servicios. Pues muy bien, pues ahora sí nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Bye Hasta la bye. próxima. Bye.